realizó en los tribunales de Paraná la audiencia ante la Cámara de Casación Penal, una cámara que tuvo un tribunal conformado por el juez Alejandro Canepa, la jueza Cristina Vandenbroek y el juez Dardo Tortul, un tribunal nuevo que se conformó para tratar la apelación a la condena que se le aplicó al cura Justo José Ilerrás el 21 de mayo de 2008, cuando fue condenado a 25 años de cárcel por 7 hechos de abuso y corrupción de menores que ocurrieron en el seminario de Paraná. El abogado del cura Ilerrás, el cura no estuvo en tribunales, no fue, a pesar de que está con prisión preventiva domiciliaria, muy cerquita de tribunales, a poquitas cuadras, está sobre calle Corrientes. Con pulsera electrónica, con tobillera. Con tobillera electrónica, en un 6º piso de un edificio de calle Corrientes al 300. Ahí está cumpliendo la prisión preventiva. No fue entonces a tribunales, fue su abogado, el abogado tucumano Jorge Muñoz, que está tratando de convertirse en juez en Tucumán, ya concursó para ser juez. Expuso los argumentos de por qué está pidiendo que se declare la nulidad de esa sentencia. El juez Muñoz dice que tiene vicios y tiene que la tornan inválida a esa sentencia, y por tanto pidió a la Cámara de Casación Penal que dé la orden de conformar un nuevo tribunal para que emita un nuevo fallo. Abogado que plantea la prescripción de los delitos. Además está diciendo que no se tuvo en cuenta la prescripción. Él dice que el recurso que está en la Corte es en base a la apertura de la causa en 2012. La Corte dijo no se puede analizar el pedido de prescripción porque todavía no hay sentencia definitiva. Justamente eso se está tratando ahora. La sentencia está siendo revisada. Hizo un segundo planteo de prescripción cuando conoció cuáles eran los cargos, y esto lo conoció, dice el abogado Muñoz, durante el juicio, cuando se conocieron los cargos que planteó el Ministerio Público Fiscal. Eso es un elemento invalidante para este juez. Dice que no es válido el dictamen del tribunal que presidió la jueza Alicia Vivian. Por tanto, está pidiendo que se anule ese fallo y que mientras se emita un nuevo dictamen con un nuevo tribunal, Ilerrás quede en libertad. Hay una persona, un ex sacerdote, que tuvo mucho que ver en el avance de la causa y en el esclarecimiento de estos hechos que ocurrieron dentro de la iglesia. Curas abusadores, curas que han corrompido menores. Estamos en comunicación precisamente con José Dumolín, ex sacerdote, alguien que conoce muy de cerca esta causa y que nos va a dar su opinión respecto a este planteo que hizo la defensa y qué espera que ocurra con la condena al cura Ilerrás. ¿Cómo va, José? Buenas tardes. Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, desde la Radio Pública de Paraná. Hola, muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Un gusto estar en contacto, como siempre, comunicándonos, y bueno, hoy nos toca este tema que tanta sensibilidad ha generado en muchas personas, sobre todo en quienes han sido víctimas, en este caso de Ilerrás, ¿no es cierto?, que han padecido durante años los abusos y posteriormente siguieron siendo abusados, digamos, por la falta de justicia, o de llevar a la justicia la causa, y lo siguen victimizando por todas estas cosas que vos mencionabas recién en la introducción, ¿no es cierto? Porque siguen argumentando cosas, digamos, que no atienden al fondo de la cuestión, que son justamente los abusos. Acá estamos hablando de cuestiones meramente técnicas, pero en ningún momento se hace mención a las víctimas, por un lado, que son las que padecieron los abusos, pero tampoco se menciona en ningún momento la inocencia de Ilerrás. O sea que se apunta meramente a cuestiones técnicas, por lo que yo alcanzo a entender, digamos, de mi poco conocimiento en leyes, pero esa es la cuestión de fondo, digamos. Se sigue apuntando, digamos, contra el tema de la prescripción, de cuestiones de forma técnicas legales, pero la sustancia, digamos, de los abusos pasa a un segundo o tercer lugar para quien ejerce la defensa del sacerdote, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí están los graves vicios, digamos, de la cuestión, y que en el fondo vienen a reforzar para quien está desde fuera
que realmente se cometieron los hechos, porque en ningún momento, ya te digo, se trata de presentar la impecabilidad del sacerdote, la inocencia, por decirlo de alguna manera, sino que se va por la tangente, tratando cuestiones meramente accidentales, digamos, de la cuestión del derecho, ¿no es cierto? Pepe, ¿qué opinás de que Ilarraz esté hoy alojado con prisión preventiva domiciliaria en un departamento? Y bueno, lógicamente que uno quisiera ya haber concluido el caso con Ilarraz donde corresponde por la sentencia que se le dictó, que es la prisión definitiva en un correccional correspondiente, pero bueno, digamos esto como una cuestión intermedia entre la libertad y lo que uno desearía de fondo o al final del camino, ¿no es cierto? Esperemos que el tribunal que analiza ahora nuevamente la sentencia, bueno, dictamine ya definitivamente la sentencia para que quede firme y bueno, ya concluido ese paso, efectivamente pase a cumplir la condena correspondiente. ¿Cómo evaluás en el marco de esta causa y de otras causas que involucran a sacerdotes de aquí de Paraná la carta pastoral del arzobispo Puigari, ahora en coincidencia con la Cuaresma, que dijo Puigari: hemos condenado repetidamente estas situaciones y seguiremos haciéndolo poniendo los medios que estén en nuestras posibilidades para evitar que esos hechos se repitan y para acompañar a quienes más han sufrido en la Iglesia. ¿Crees que esto ha sido así, que la Iglesia como institución ha condenado estos hechos y que ha acompañado a las víctimas de estos hechos? Propiamente no. Creo que faltó mucho, que se dejó mucho que desear en cuanto a las autoridades eclesiales, sobre todo en todo lo que fueron los años previos a la justicia, digamos, nunca hubo una decisión voluntaria por parte de las autoridades de ponerse al lado de las víctimas, de ir a tribunales ofreciendo voluntariamente pruebas y cosas que ayuden a que la causa, digamos, avance y se sustancie como corresponde, ¿no es cierto? Fueron las víctimas quienes llevaron adelante, quienes, por eso digo, se fueron victimizando a lo largo de todos estos años por los abusos que se cometieron contra ellos y por todo este tiempo, digamos, en que ellos mismos, digamos, tuvieron que ponerse la mochila al hombro para que todo esto llegue a juicio y se condene al cura, ¿no es cierto? Entonces, no hubo para nada un acompañamiento, como se dice, por parte de ellos. Eso es mentira, digamos. Que hoy intenten hacerlo, bueno, es otro tema, digamos, pero a partir de hoy, ayer no se hizo nada. Y bueno, si lo hacen, bueno, bienvenido sea, digamos, pero hasta el momento, digamos, no hay al menos no visible, en la figura de las víctimas, que esto sea realidad, digamos, que haya un acercamiento, que haya un sinceramiento por parte de las autoridades. Siempre son como expresiones de deseo o de alguna manera de marketing institucional para mostrar una imagen de algo que no es para nada. Ahora, el año pasado, por ejemplo, después de la condena a Ilarraz y a Escobar Gaviria también, de Nogoyá, el cura también, la Iglesia, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Paraná lanzó un libro sobre cómo actuar ante abuso sexual infantil, una guía de prevención en ámbitos educativos, así se llama el libro, y como que empezó a mostrar en charlas y capacitaciones que estaba tomando el asunto en serio. ¿A vos qué opinión tenés de estos lanzamientos, estas charlas que hacen desde la Arquidiócesis? Bueno, siempre y cuando esas cosas, digamos, sean reales y efectivas, digamos, y sean en procura del bien de las personas, bueno, bienvenido sea, digamos, todo lo que se haga de acá en más o se intente hacer, siempre y cuando realmente se tome conciencia de la gravedad que significa, y que si hubiera un nuevo caso, se actúe, digamos, como corresponde. Creo que ya ha corrido, digamos, demasiada agua bajo el puente con estos casos concretos, con las intervenciones del Papa, sobre todo el último encuentro ese que hubo hace poquitos días. Creo que ya hay mucho material como para
reflexionar y decir, bueno, efectivamente esto tiene que haber un antes y un después. Hay cosas que no se pueden volver a repetir, no se pueden volver a reeditar, cuestiones que han sido nefastas, vuelvo a decir, para quienes han padecido los abusos, tratando de salvar la imagen institucional. Creo que ahí está lo delicado. Entonces, de aquí en más, sin duda que todo lo que se haga en beneficio, en bien de las víctimas, bueno, bienvenido sea. Hablando de este cambio de posición que vos esperás que haya efectivamente dentro de la Iglesia, uno de los testigos que pasó durante el juicio al cura Larraz en 2018 por los tribunales de Paraná fue el cura José Barreto, que llamó mucho la atención sus respuestas evasivas. Nunca supo, dijo él, nunca supo por qué lo llamaron. Nunca supo explicar qué tipo de relación tuvo con Larraz o con las víctimas, y fue muy raro la presencia del cura José Barreto en el juicio a Larraz. Hoy se conoció una decisión del arzobispo Puigari de sacarlo a Barreto de su lugar donde estaba, en la zona de San Agustín, estaba en la parroquia Cristo Peregrino, y lo envió a Feliciano. Tuve dos comentarios respecto de que me decían, llama la atención y es raro este traslado a esta altura del año. Barreto tiene un historial bastante llamativo dentro de la Iglesia, ¿no? En la Iglesia habitualmente estas cuestiones no se hablan y se esconden, digamos. Tiene que ver con la paternidad dentro de la Iglesia, que es un tema que apareció ahora a nivel mundial y se trató en la última cumbre que convocó Francisco. ¿Cómo ves la situación particular de este cura? Sí, mira, yo creo que hay situaciones particulares que no se están atendiendo, por eso digo, con respecto a la praxis o a las intenciones nuevas que pretende dar, digamos, como imagen marketinera, digamos, la Iglesia, me parece que está muy distante de la realidad que realmente está viviendo o atravesando. Porque hay situaciones, digamos, irregulares de sacerdotes que siguen obrando y siguen actuando, siguen ejerciendo el ministerio como si nada hubiera pasado. Algunos, digamos, con situaciones de mayor gravedad, otros de menor, digamos, algunas rozando el delito, otras simplemente como cuestiones de pecado considerados así por la Iglesia. Pero bueno, situaciones irregulares, digamos, de un lado o del otro, que se siguen de alguna manera, se sigue procediendo de la misma manera con esa cuestión del encubrimiento, de tapar, de tratar, bueno, de que se produzca el menor ruido posible para que nadie salga afectado, ¿no es cierto? Y sobre todo quien tiene que hacerse cargo o responsable de alguna situación particular, bueno, queda ahí diluida esa cuestión. Sin duda que hay quienes, hay sacerdotes aquí en la diócesis que son padres, han tenido hijos biológicos, no estamos hablando de hijos espirituales, obviamente, y que, bueno, no sé hasta dónde se están haciendo cargo efectivamente de su paternidad, porque a ver, una cosa es darle el apellido, está bien, otra cosa es pasarle dinero, está bien, pero efectivamente, digamos, como padre uno tiene un montón de otras obligaciones para con el hijo que evidentemente no se cumplen, y eso creo que es una falta grave en estos sacerdotes, digamos, que siguen ejerciendo el ministerio y se los sigue presentando como modelos sacerdotales y ejemplos a seguir, y sin embargo tienen un historial bastante oscuro, y sobre todo esta cuestión tan grave y tan delicada de la paternidad que no termina de hacerse cargo de esa situación concreta. El cura Barreto es recordado, es un tema que se habla y que se conoce a nivel de la Iglesia de Paraná. Fue retirado, fue sacado de urgencia de Estados Unidos cuando estaba destinado allí por una cuestión de paternidad, ¿no? Eso es lo que se decía en su momento, y por lo que digamos se generó también varias cuestiones ahí de ruidos internos, pero todo eso quedó en la nada, y como ya te digo, todo se tapa, todo se esconde, bueno, todo sigue igual mientras
nadie no aparezca algún reclamo, o los reclamos se tratarán de mantener en alguno de los subsuelos para que no emerjan. Bueno, esas justamente son las situaciones irregulares, porque a ver, convengamos, que un sacerdote tenga un hijo no es ningún inconveniente para que pueda seguir ejerciendo el ministerio, obviamente, pero bueno, pero blanquee la situación, que se reconozca ante la comunidad eclesial que ese sacerdote tiene un hijo, pero bueno, sigue optando por el ejercicio del ministerio, pero sumando, digamos, otra responsabilidad, que es la del ejercicio de la paternidad, obviamente. Entonces, a ver, creo que ningún fiel va a condenar a un sacerdote por ser papá. Sí, lo van a condenar por mentir, por esconder, por no hacer las cosas como corresponde. Entonces, ahí esa es la mentalidad, digamos, que hay que cambiar frente a este tipo de situaciones. Y no huir, como pasó con el cura Abeldaño, que se fue de la provincia y dejó un hijo en la provincia, ¿no? Y sigue siendo cura. Exacto, por eso digo, todas esas cuestiones que son situaciones irregulares, que en el fondo quien termina pagando los platos rotos son en este caso las víctimas, que son los hijos de los sacerdotes, que terminan, qué sé yo, pobres gurises con toda una cuestión traumática encima, porque los padres no se hacen cargo, no los ven, y encima escondiendo, digamos, la paternidad para que no sepa la sociedad que es hijo del cura, porque si no, las cargadas y un montón de situaciones que pueden atravesar, ¿no es cierto? Y además puede haber demandas por falta de alimentos. La Iglesia todavía, la de Paraná, está zafando de demandas. Ayer hablábamos con Carlos Lombardi, el abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, y nos comentaba sobre esta iniciativa de iniciar demandas al Estado Vaticano por demandas civiles, por las consecuencias de los abusos protagonizados por los curas abusadores, que siguen siendo miembros de la Iglesia y a los cuales el Vaticano no los toca, no los aparta y no toma decisiones sobre ello. Digo que las demandas pueden sobrevenir también sobre estos casos, lo de los padres, lo de los curas que son padres y no padres en el término religioso, sino que han tenido hijos. Literalmente han tenido hijos, y como vos decías, Pepe, hay algunos, no son excepciones, hay casos acá en la diócesis de Paraná. Exacto. Sí, totalmente. Hay sacerdotes que son papás biológicos, para dejarlo en claro, de la diferencia de la paternidad espiritual. Y bueno, no sabemos si ya, digamos, quienes están en esta situación no han sido demandados, y no sabemos si el arzobispado o ellos en forma personal le están pasando algún tipo de sustento, digamos, a sus hijos. Eso no lo sabemos, pero por eso digo, si eso es así, digamos, si la arquidiócesis, un sacerdote en particular, digamos, está viviendo toda esa cuestión, realmente es nefasto el mantener en silencio, digamos, porque, a ver, yo me debo a una comunidad. El sacerdote se debe a esa comunidad como una relación esponsal. Entonces, si está ocultando, digamos, a la comunidad el tener un hijo, quiere decir que en el fondo sigue siendo infiel. Entonces, es toda una cuestión muy triste, muy dolorosa desde la teología católica, que esto se siga pensando de esa manera, digamos, porque el encubrir, en tapar, no beneficia a nadie, al contrario, perjudica a todos, perjudica a la Iglesia, digamos, que a la víctima, digamos, en este caso el hijo, a un montón de cosas ahí que quedan trastocadas por no asumir, digamos, porque vuelvo a insistir en esto, la comunidad, yo creo que no va a condenar al sacerdote porque tenga un hijo, sino que lo va a condenar si le mintió durante un montón de años de que era inmaculado y santo, y sin embargo estaba en esta situación. O sea que si por algún lado se enteran de esa situación irregular, obviamente que eso va a ser un escándalo. Pepe, vos sabés que este fin de largo que pasó, el diario País de España publicó un artículo de Martín Caparrós, periodista argentino y escritor, y en este artículo, que se llama Un Dios que duda, Caparrós dice que hasta el siglo XII muchos de los sacerdotes se casaban y tenían hijos, pero después de eso cambió porque le legaban las propiedades de la Iglesia a sus hijos y a sus mujeres,
y cambió. Entonces dice, plantea esta pregunta, ¿es momento de que la Iglesia termine con la castidad y el celibato? ¿Qué pensás? Mira, es cierto que hasta el siglo XII aproximadamente, no recuerdo con exactitud la fecha, pero me parece incluso que hasta más reciente, todavía seguía habiendo sacerdotes casados y con hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir que la cuestión del sacerdote casado y con hijos no es un impedimento Uh-huh. para ejercer el ministerio, obviamente, digamos. Uh-huh. Después, por cuestiones de la praxis de la Iglesia, por conveniencia, por las razones, digamos, históricas y las que se quieran decir, bueno, esa realidad se cambió y se impuso esta cuestión del sacerdote célibe, Uh-huh. hasta hoy. Ujú. Yo creo, esto es mi pensamiento, que eso debería cambiarse y dejar voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque ponerle que haya muchos que elijan, digamos, el camino del celibato como modo de ejercer el ministerio, pero puede haber otros que tienen vocación sacerdotal, que están casados y tienen hijos y podrían ser incorporados ordenados para el ejercicio del ministerio. O sea que no habría una incompatibilidad. Es más, creo que sería una riqueza Ujú. para la Iglesia poder contar entre sus miembros, digamos, entre sus sacerdotes, que haya casados, digamos, porque creo que eso sería también una riqueza, sería otra experiencia, otra forma de mirar, otra forma de ver las cosas. Creo que sería muy lindo. Uh-huh. Pero bueno, no sé por qué, digamos, todavía hay tanta vuelta con estas cuestiones, digamos, porque teológicamente no hay ningún impedimento, vuelvo a decir, porque hasta el siglo XII la praxis fue mixta, y tolerada, y no era que era una cuestión oculta, digamos, no, sino que quien quería casarse y luego ser ordenado sacerdote podía, no era un impedimento. Después, digamos, sí, pero por eso digo, originalmente no es una cuestión que sea un impedimento para ser sacerdote. Entonces yo creo que la Iglesia en eso debería replantearse algunas cosas, volver a los orígenes más naturales de la Iglesia y poder replantearlo, porque ya vuelvo a decir, para mí sería una riqueza poder contar con sacerdotes que sean casados. Ujú. Y además cortar con cierta hipocresía que hay también en la Iglesia respecto de este tema. Recuerdo un sacerdote muy conocido en la ciudad como Mario Taborda, que admitió públicamente haber tenido una relación con una mujer, y la Iglesia, digo, siguió siendo cura, no se abrieron las aguas del infierno, ni pasó nada, digamos. La Iglesia en ese punto tiene una cuota importante de hipocresía. Sí, totalmente, por eso digo, creo que siempre es mejor el blanqueo de las situaciones antes que el ocultamiento, la negación, y ni hablar, por supuesto, si ese ocultamiento y esa negación ya entra dentro del campo de lo delictivo, digamos, que ya es juzgado y penado por la ley civil. Eso ya es muchísimo más grave, obviamente. Entonces, pero siempre... Se nos fue, pero estábamos... Está por ahí, Pepe, no, se nos fue. Una mano ahí. A ver si está. Estamos cerrando, Pepe, te nos habías ido, pero estás por ahí todavía. Ajá. Así que creo que esas son las cuestiones que deberían tomarse en serio y empezar a actuar distinto, sí, a tener una forma de comunicar totalmente diferente, pero a comunicar desde la realidad, digamos, no a comunicar desde la boca para afuera y hacer otra cosa, ¿no es cierto? Está bien. Entonces creo que eso es lo que uno esperaría, digamos, como acción concreta a partir de todo esto que se ha vivido dentro de la Iglesia. Perfecto. Gracias, Pepe, por este contacto con la Radio Pública de Paraná. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.